Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. En esta ocasión te compartiré la lectura de este libro de Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar. Y antes de empezar la lectura, te invito a tomar el taller Descubriendo mi inconsciente. Es un taller totalmente en línea y es una experiencia de autoconocimiento y liberación de emociones para superar tus miedos y ansiedades. Conoce el papel tan importante que juega el inconsciente en la realización o frustración de tus metas. Si estás pasando por una situación difícil, si no sabes cómo resolver algún problema o conflicto que tienes, este taller es para ti. Si te gustaría tener el primer ejercicio completamente gratis, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire. En Brasil, a las maestras se les dice tía. En México, se les dice miss. Paulo Freire dice maestra sí, tía no. Enseñar es una profesión que implica cierta tarea, cierta militancia, cierta especificidad en su cumplimiento, mientras que ser tía es vivir una relación de parentesco. Ser maestro implica asumir una profesión, mientras que no se es tía por profesión. El intento de reducir a la maestra a la condición de tía es una inocente trampa ideológica en la que, queriendo hacer la ilusión de endulzar la vida de la maestra, lo que se trata de hacer es ablandar su capacidad de lucha o entretenerla en el ejercicio de sus tareas fundamentales. La maestra es la maestra, la tía es la tía. Es posible ser tía sin amar a sus sobrinos, sin disfrutar de ser tía, pero no es posible ser maestra sin amar a los alumnos. El maestro es la pieza clave para enseñar a sus educandos a imaginar y a ser creativos. ¿Acostumbra soñar?, preguntó cierta vez un periodista de televisión a un niño de 10 años, trabajador rural en el interior de San Pablo. No, le dijo el niño, sorprendido por la pregunta. Yo solo tengo pesadillas. ¿Por qué no preguntar en el salón de clase a los niños la escuela con la que sueñan? ¿Por qué al discutir la imaginación o los proyectos no les subrayamos a los educandos los obstáculos concretos, aunque algunos sean por el momento insuperables, para la realización de su imaginación? ¿Por qué no introducir conocimientos científicos que directa o indirectamente se hayan relacionado con pedazos de su imaginación? ¿Por qué no enfatizar el derecho a imaginar, soñar y luchar por un sueño? Es preciso dejar bien claro que la imaginación no es ejercicio de gente desconectada de la realidad, que vive en el aire o en la fantasía. Por el contrario, si imaginamos algo, es justo porque no lo tenemos y lo deseamos. Cuando el niño imagina una escuela alegre y libre, es porque la suya le niega la libertad y la alegría. No basta querer para cambiar el mundo. Querer es fundamental, pero no es suficiente. También es preciso saber querer, aprender a saber querer, lo que implica aprender a saber luchar políticamente con tácticas adecuadas y coherentes por nuestros sueños. Primera carta. Enseñar, aprender. El enseñar no existe sin el aprender. El maestro al enseñar aprende. El maestro debe ser humilde, abierto y estar permanentemente disponible para repensar lo pensado. Estudiar es en primer lugar un quehacer crítico y creativo mediante una lectura o una reflexión crítica. El acto de estudiar siempre implica leer el mundo, pero leer no es mero entretenimiento, ni tampoco es un ejercicio de memorización mecánica de ciertos fragmentos del texto. Al estudio crítico corresponde una enseñanza también crítica. Nadie que lea, que estudie, debe abandonar la lectura de un texto por considerarlo difícil o por el hecho de no haberlo entendido. Al leer es necesario tener ciertos instrumentos fundamentales, tales como diccionarios, entre ellos el etimológico, el filosófico, el de sinónimos y antónimos,
manuales de conjugación de los verbos, de los sustantivos y adjetivos, enciclopedias y, algo muy importante, una lectura comparativa del texto de otro autor que trate el mismo tema. Leer y escribir son procesos que no se pueden separar. Al leer es necesaria la redacción de notas, fichas de lectura, redacción de pequeños escritos sobre la lectura que realizamos, actividad que los niños deben realizar desde la etapa preescolar y que no debe detenerse jamás. La lectura en grupo hace emerger diferentes puntos de vista, que exponiéndose los unos a los otros, enriquecen la producción de la inteligencia del texto. Desgraciadamente, lo que se viene practicando en la mayoría de las escuelas es llevar a los alumnos a ser pasivos con el texto. Los ejercicios de interpretación de la lectura tienden a ser casi su copia oral. El niño percibe tempranamente que su imaginación no juega, es algo casi prohibido, una especie de pecado. Segunda carta, no permita que el miedo o la dificultad lo paralice. Siempre existe una relación entre el miedo y la dificultad, entre el miedo y lo difícil. Existe otro elemento constitutivo que es el sentimiento de inseguridad, inseguridad para enfrentar el obstáculo. La cuestión no es negar el miedo, la cuestión es no permitir que nos paralice. No es posible enfrentar la situación desafiante sin lucha y sin esfuerzo. Tercera carta. Vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad. La práctica educativa es algo muy serio. Tratamos con gente, con niños, adolescentes o adultos. Participamos en su formación, los ayudamos o los perjudicamos. Podemos contribuir a su fracaso con nuestra incompetencia, mala preparación o irresponsabilidad. También podemos contribuir con nuestra responsabilidad, con nuestra preparación científica y nuestro gusto por la enseñanza, con nuestra seriedad y nuevos testimonios de lucha contra la injusticia, a que los educandos se vayan transformando en presencias notables en el mundo. No puedo formarme para la docencia solo porque no hubo otra oportunidad para mí. Se hace urgente que la escuela pública y popular sea eficaz, democrática y alegre, con sus maestros y maestras bien pagados, bien formados y en permanente capacitación. No es posible que continuemos en la última década de este milenio con 8 millones de Carlitos y Josefas impedidos de tener escuela y con otros millones de expulsados de ellas, o incluso acusados de escaparse. Somos el país del desperdicio, del que tomamos conocimiento casi a diario por la prensa y la televisión. Desperdicio por la falta de respeto deliberada hacia la cosa pública, hacia instrumentos que valen millones de dólares, que están a la intemperie o sin uso. Desperdicio por las obras iniciadas, hospitales, escuelas, viaductos, puentes, edificios enormes sin concluir. Desperdicio millonario de frutas y verduras en los grandes centros de distribución del país. Es evidente que los problemas relacionados con la educación no son solamente pedagógicos, son políticos y éticos como cualquier problema financiero. Ninguna sociedad evoluciona sin el perfeccionamiento de su cultura, de la ciencia, de la investigación, de la tecnología, de la enseñanza. Y todo esto comienza con la preescuela. Cuarta carta, de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas. La humildad exige valentía, confianza en nosotros mismos, respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. La humildad nos ayuda a reconocer esta sentencia obvia. Nadie sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Sin humildad difícilmente escucharemos a alguien al que consideremos demasiado alejado de nuestro nivel de competencia. Otra virtud es la tolerancia. Sin ella es imposible realizar un trabajo pedagógico serio. La tolerancia es la virtud que nos enseña a convivir con lo que es diferente, a aprender con lo diferente, a respetar lo diferente. La tolerancia, el respeto, la disciplina, la ética, la alegría de vivir deben ser cualidades que deben ser cultivadas por los educadores.
La seguridad requiere competencia científica, claridad política e integridad ética. No puedo estar seguro de lo que hago si no sé cómo fundamentar científicamente mi acción o si no tengo por lo menos algunas ideas de lo que hago, de por qué lo hago y para qué lo hago. Si sé poco o nada, a favor de quién o de qué, en contra de quién o de qué hago lo que estoy haciendo. Me entrego con libertad a la alegría de vivir sin esconder la existencia de razones para la tristeza en esta vida, lo que me prepara para estimular y luchar por la alegría en la escuela. Es viviendo, no importa si con deslices o incoherencias, pero sí dispuesto a superarlos, la humildad, el amor, la valentía, la tolerancia, la competencia, la capacidad de decidir, la seguridad, la ética, la justicia, la tensión entre la paciencia y la impaciencia. Es como contribuyo a crear la escuela alegre, a forjar la escuela feliz. La escuela es aventura que marcha, que no le tiene miedo al riesgo y que por eso mismo se niega a la inmovilidad. La escuela en la que se piensa, en la que se actúa, en la que se crea, en la que se habla, en la que se ama. Se adivina aquí la escuela que apasionadamente le dice sí a la vida y no la escuela que enmudece y me enmudece. Quinta carta, primer día de clase. Difícilmente estará ese primer día libre de inseguridades, de timidez o inhibiciones, principalmente si la maestra o el maestro, más que pensarse inseguros, se encuentran realmente inseguros y se sienten alcanzados por el miedo de no ser capaces de conducir los trabajos ni de sortear las dificultades. Lo mejor es decirle a los educandos que somos humanos y limitados. Es hablarles sobre el propio derecho al miedo, que no puede ser negado. El hecho de asumir el miedo es el comienzo del proceso para transformarlo en valentía. Sexta carta, de las relaciones entre la educadora y los educandos. La práctica educativa en la que no existe una relación coherente entre lo que la maestra dice y lo que la maestra hace es un desastre. Haz lo que digo y no lo que hago. Es un intento casi vano de reparar la contradicción y la incoherencia. Ni el maestro autoritario, arrogante, cuya palabra siempre es la última, ni la inseguridad y la completa falta de presencia y de poder. La tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas, de la geografía, de la sintaxis o de la historia. Nuestra tarea exige nuestro compromiso y nuestra actitud a favor de la superación de las injusticias sociales. Es necesario desenmascarar la ideología de cierto discurso neoliberal, a veces llamado modernizador. Octava carta, identidad cultural y educación. Uno de los desafíos para los educadores y las educadoras progresistas es no sentirse ni proceder como si fuesen seres inferiores a los educandos de las clases dominantes de la red privada, que arrogantes maltratan y menosprecian al maestro de la clase media. Tampoco, por el contrario, sentirse superiores en la red pública, a los educandos de las favelas, a los niños y las niñas populares, a los niños sin comodidades, que no comen bien, que no visten bonito, que no hablan correctamente. Novena carta, una vez más, la cuestión de la disciplina. En Brasil nos falta disciplina en casa, en la escuela, en las calles, en el tránsito. Es asombroso el número de personas que mueren todos los fines de semana por pura indisciplina, o lo que gasta el país en estos accidentes o en los desastres ecológicos. Dominadas y explotadas en el sistema capitalista, las clases populares necesitan ir creando una disciplina social, cívica, política absolutamente indispensable. El maestro debe enseñar la disciplina. Es preciso que lo haga, recordando que no se enseña con solo transmitir un conocimiento, sino que se enseña con el ejemplo. Últimas palabras, saber y crecer, todo que ver. Dejemos de ser rutinarios, pasar el día sin tener ninguna experiencia, cruzar la calle, respetar el semáforo sin preguntarnos nada. Salgamos de lo cotidiano
y con mente curiosa indaguemos sobre el crecer. Crecer adquiere un significado que trasciende el crecer en la pura vida. Entre nosotros, crecer es algo más que entre los árboles y los animales, que a diferencia de nosotros no pueden tomar su propio crecimiento como objeto de su preocupación. Entre nosotros, crecer es un proceso sobre el cual podemos intervenir. El punto de decisión del crecimiento humano no se encuentra en la especie. Somos seres indiscutiblemente programados, pero de ningún modo determinados. Y somos programados principalmente para aprender. No somos solo naturaleza, ni tampoco somos solo cultura, educación y conocimiento. Por eso, crecer entre nosotros es una experiencia atravesada por la biología, la psicología, la cultura, por la historia, por la educación, por la política, por la ética y por la estética. Así que atrevámonos a crecer. Espero que te haya gustado la lectura de este libro de Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal, sígueme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.